Existen objetos que no pertenecen a este mundo. No son simples antigüedades de madera o tela, son conductores de una energía antigua, restos biológicos de un evento que la realidad no debería permitir. Pedazos de lino impregnados con un ADN desconocido, hierro que atravesó carne divina y que, según los archivos prohibidos, ha causado la caída de los imperios más grandes de la historia. El Vaticano ha gastado siglos y fortunas intentando silenciar estos objetos. Los dictadores más sanguinarios han matado por poseerlos y la ciencia moderna simplemente ha tenido que bajar la mirada con miedo al encontrarse con algo que no puede explicar. No son recuerdos. Son piezas de una tecnología espiritual que sigue activa. Hoy, vamos a profanar el silencio de las 4 reliquias más oscuras que tocaron el cuerpo de Jesús y que aún existen entre nosotros. Pero ten cuidado, hay verdades que es mejor no despertar, porque algunos secretos queman a quien los descubre. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete, aquí, hay mucho más en la sombra. El sudario de Turín, el negativo de una explosión divina. Comenzamos nuestra travesía en la penumbra de la Catedral de Turín, Italia. Allí, protegida por cristales blindados y gases inertes, descansa la pieza más analizada y, a la vez, la más aterradora de la cristiandad, el sudario de Turín. Olvida por un momento el concepto de sábana santa que te enseñaron. Mírala como lo que realmente es, el registro forense de una ejecución brutal y un evento físico que rompió las leyes del universo. Hablamos de un lienzo de lino de más de 4 metros. Lo que lo vuelve perturbador no es solo la imagen de un hombre torturado, sino la forma en que esa imagen llegó ahí. Los científicos más brillantes del mundo han intentado replicarla durante décadas. ¿El resultado? Un fracaso absoluto. La imagen no fue pintada, no hay rastro de pigmentos, ni de pinceladas, ni de químicos conocidos. La impronta está grabada solo en la capa microscópica más superficial de las fibras, como si hubiera sido quemada por una descarga masiva de radiación en una fracción de milisegundo. ¿Qué tipo de cuerpo humano libera tal cantidad de energía al morir? El Vaticano usa la palabra resurrección como un escudo, pero los físicos que han tenido acceso a los datos hablan de una transmutación de la materia. Pero el misterio se vuelve siniestro cuando analizamos la sangre. Es sangre real, del tipo AB. Una sangre que, a pesar de los siglos, conserva propiedades que desafían la degradación orgánica. Se rumorea que en los laboratorios subterráneos del Vaticano se han realizado pruebas de secuenciación genética que jamás han visto la luz pública. ¿Qué temen? La teoría más oscura sugiere que el ADN encontrado en el sudario no es completamente humano. Contiene anomalías que sugieren una estructura genética diseñada, no evolucionada. El sudario no es una reliquia para rezar, es el plano biológico de un ser que el Vaticano prefiere mantener bajo llave, temiendo que, si la ciencia descifra ese código, el concepto de Dios tenga que ser reemplazado por algo mucho más tecnológico y aterrador. El sudario de Oviedo, el código de sangre compartido. Si crees que el sudario de Turín es un caso aislado, el sudario de Oviedo destruirá tus certezas. Guardado en la cámara santa de la Catedral de Oviedo, en España, existe un pequeño paño manchado de sangre y fluidos pulmonares. A diferencia de Turín, aquí no hay rostro, solo los restos de una agonía indescriptible. Pero es aquí donde la coincidencia deja de serlo para convertirse en una conspiración. Las manchas de este paño coinciden de manera exacta con las heridas de la cabeza del hombre de Turín. Pero el dato que hace que los investigadores se estremezcan es el factor hemático. El tipo de sangre es, nuevamente, AB. Estamos hablando de 2 objetos que han viajado por rutas geográficas distintas durante milenios, custodiados por manos diferentes en países lejanos, y que sin embargo guardan el mismo código genético. ¿Por qué el Vaticano ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de realizar una comparación de ADN a gran escala con laboratorios independientes? La respuesta se encuentra en los archivos secretos. Se dice que el sudario de Oviedo es el testigo biológico. Mientras Turín muestra la energía, Oviedo muestra la herencia. La Iglesia sabe que si estas 2 piezas se unen bajo la lente de la ingeniería genética moderna, el resultado sería la reconstrucción completa del genoma de Cristo. Imaginen las implicaciones. En un siglo donde la clonación ya no es ciencia ficción, poseer el mapa genético de quien la Iglesia llama el Salvador es poseer la llave de la creación misma. El sudario de Oviedo no es solo una tela con sangre, es una de las mitades de una cerradura que el Vaticano ha decidido que nadie, nunca, debe abrir. El silencio de Oviedo es el silencio de quienes protegen un secreto que podría cambiar la definición de la vida humana para siempre. La lanza del destino, el hierro que bebió de la fuente. Si las telas son el registro, la lanza de Longinos es el instrumento que desató el poder. Pero esta no es una simple arma romana.
Según la tradición, esta hoja de hierro perforó el costado de Jesús, bañándose en el agua y la sangre que emanaron de la herida. Desde ese instante, la lanza dejó de ser un objeto inerte para convertirse en un amuleto de poder absoluto y aterrador. Se la conoce como la lanza del destino. La leyenda es clara y cruel: quien posea la lanza tendrá el poder de gobernar el mundo, pero quien la pierda o se separe de ella, enfrentará una muerte inmediata y violenta. Esta no es una superstición de la Edad Media, es una creencia que ha obsesionado a los hombres más poderosos y oscuros de la historia moderna. Hablemos de Adolf Hitler. Mucho antes de que el nombre del dictador significara muerte para millones, el joven Hitler pasaba horas en el Museo Hofburg de Viena, mirando fijamente la lanza en un trance casi hipnótico. No buscaba redención, buscaba el poder que emanaba de ese hierro antiguo. En 1938, tras la anexión de Austria, su primera orden oficial no fue política ni económica, fue el robo de la lanza. La trasladó a Nuremberg en un convoy blindado, creyendo que con ella en su poder, el Tercer Reich sería invencible. La historia registra un evento escalofriante que pocos se atreven a conectar. El 30 de abril de 1945, las tropas aliadas recuperaron la lanza de un búnker secreto. Solo unos minutos después de que el hierro sagrado cambiara de manos, Hitler se quitó la vida. La lanza lo abandonó y su imperio se convirtió en cenizas en un solo día. ¿Qué sabe el Vaticano que nosotros no? A diferencia de otras reliquias, la lanza tiene una voluntad propia. Ha pasado por manos de reyes, emperadores y tiranos, siempre dejando un rastro de gloria y luego de destrucción absoluta. La Iglesia vigila la lanza con una mezcla de respeto y terror. Saben que ese hierro no solo tocó a Dios, sino que se impregnó de su esencia vital en el momento de la transmutación. Es un objeto que dicta quién debe gobernar, un arma que el Vaticano no ha podido encerrar y que sigue ahí fuera, esperando a su próximo dueño, o a su próxima víctima. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Llegamos al punto más oscuro, al archivo que la Iglesia ha intentado quemar de nuestra memoria colectiva: el Santo Prepucio. Según la ley de Moisés, Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido. Ese pequeño fragmento de piel se convirtió en la reliquia más peligrosa del mundo, porque era la única parte del cuerpo de Cristo que, según la teología, no ascendió al cielo. Era carne pura, humana y divina a la vez, permaneciendo en la tierra. Durante siglos, este objeto fue el centro de la devoción europea. Pero a medida que la ciencia de la genética comenzó a nacer, el Vaticano comprendió que tener una muestra de tejido vivo de Jesús era una amenaza directa a su control. Si alguien lograba extraer ADN de ese tejido, la Iglesia perdería el monopolio sobre la figura del Mesías. Lo que ocurrió en 1983 en el pequeño pueblo italiano de Calcata es digno de una película de conspiración. La reliquia, custodiada en una caja fuerte, desapareció sin dejar rastro. No hubo ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Simplemente dejó de existir. El Vaticano, en lugar de lanzar una búsqueda mundial, impuso una ley de silencio absoluto. Emitieron un decreto que sigue vigente hoy: cualquier persona, sea sacerdote o laico, que hable o escriba públicamente sobre esta reliquia, será excomulgado de inmediato. ¿Por qué castigar con la muerte espiritual a quien mencione este objeto? Porque el Santo Prepucio no fue robado por ladrones comunes. La teoría más sólida entre los investigadores de lo oculto es que el propio Vaticano organizó su extracción. En un mundo que ya experimentaba con la clonación, la Iglesia no podía permitir que el código genético de Dios estuviera en una parroquia de pueblo. Se dice que hoy, en los laboratorios más profundos bajo la Biblioteca Apostólica, ese fragmento de piel está siendo utilizado para estudios que desafían la moral humana. ¿Están intentando decodificar el gen de la inmortalidad? ¿O están protegiendo al mundo de un ADN que, si fuera replicado, no traería de vuelta a un salvador, sino a una aberración biológica que la humanidad no podría controlar? La reliquia no se perdió, fue secuestrada por sus propios guardianes para que el mundo nunca sepa de que somos capaces y tenemos la sangre de Dios en nuestras manos. Estas 4 reliquias son solo la punta de un iceberg de secretos y sombras. El sudario de Turín y el de Oviedo guardan un mapa genético que la Iglesia teme revelar. La lanza del destino sigue buscando dueños que cambien el curso de la historia con sangre. Y el objeto desaparecido en Calcata nos recuerda que, cuando la verdad es demasiado peligrosa, el Vaticano prefiere que el mundo crea en un robo antes que en un experimento. No estamos ante objetos de fe. Estamos ante las piezas de una tecnología que la humanidad apenas está empezando a comprender. El control que el Vaticano ejerce sobre estas reliquias no es para salvar tu alma, es para asegurar que la verdad biológica de lo que ocurrió hace 2000 años nunca escape de sus muros.
La pregunta final no es si estas reliquias son auténticas. La verdadera pregunta es, ¿qué está haciendo el Vaticano con el poder que emana de ellas en este preciso momento? Ten cuidado con lo que buscas, porque en los rincones más sagrados, a veces lo que se encuentra es el rostro del horror absoluto. El archivo sigue abierto, pero por hoy, es mejor dejar que las sombras descansen. Algunos secretos queman, y el Vaticano tiene las manos llenas de cenizas. Pero para entender la verdadera magnitud de este secreto, debemos descender a un nivel donde la teología se encuentra con la genética más oscura. ¿Por qué el Vaticano insiste en mantener estas 4 reliquias bajo un protocolo de seguridad que supera al de cualquier arsenal nuclear? La respuesta se encuentra en lo que los investigadores independientes llaman el código AB. Como hemos visto, tanto en el sudario de Turín como en el de Oviedo, la sangre es tipo AB. En la población mundial, este grupo sanguíneo es extremadamente raro, presente en menos del 5% de las personas. Pero hay algo más inquietante. Informes filtrados de científicos que tuvieron acceso breve a las muestras mencionan que los leucocitos, las células blancas de la sangre, mostraban una vitalidad imposible para un tejido de 2000 años. Es como si la sangre se negara a morir, como si estuviera en un estado de animación suspendida. Aquí es donde la conspiración se vuelve real. Se dice que en la década de los 70, antes de la desaparición del Santo Prepucio en Calcata, el Vaticano creó una comisión secreta de genetistas y hematólogos. El objetivo no era validar la fe, sino mapear el genoma completo de lo que ellos consideran el espécimen. El robo de la reliquia en 1983 no fue un acto al azar, fue el cierre de una fase de investigación. El Vaticano ya no necesitaba la reliquia en una iglesia de pueblo porque ya tenían lo que buscaban, la secuencia completa de un ADN que no muestra los marcadores de envejecimiento humano estándar. ¿Qué están haciendo con esa información en los laboratorios que se encuentran a kilómetros de profundidad bajo la ciudad del Vaticano? Hay rumores de experimentos de reconstitución. No se trata solo de clonación, sino de entender cómo esa sangre pudo emitir la radiación necesaria para grabar una imagen en el lino de Turín. Están buscando la fuente de la energía eterna. La lanza del destino no es solo un amuleto político, según esta teoría, funciona como una llave que reacciona ante la presencia de ese ADN específico. Poseer la lanza y el ADN es tener el control sobre la vida y la muerte. Imagina por un momento el riesgo. Si una organización con el poder político y financiero de la Iglesia Católica logra descifrar cómo activar las células latentes en estos objetos, la resurrección dejaría de ser un milagro para convertirse en una tecnología propietaria. El silencio impuesto sobre el Santo Prepucio y las restricciones sobre los sudarios no son por respeto a la divinidad, sino por seguridad industrial. Son los dueños del software de Dios y no piensan compartir la clave con el resto de la humanidad. Cualquier científico que ha intentado publicar resultados que se desvían de la narrativa oficial ha sido desacreditado, sus fondos han desaparecido o, en los casos más graves, han sufrido accidentes inexplicables. El mensaje es claro, lo que ocurrió en la cruz no fue solo el final de una vida, fue el inicio de un banco de datos biológicos que hoy gobierna nuestras sombras. Ahora que conoces la historia de estos 4 objetos, ya no puedes mirar una cruz de la misma manera. El sudario de Turín no es una tela de oración, es un plano de ingeniería radiológica. El sudario de Oviedo es la prueba de un código genético inmutable. La lanza del destino es el arma que aguarda al próximo tirano que sepa cómo despertarla. Y el Santo Prepucio es el secreto biológico que el Vaticano se robó a sí mismo para evitar que el mundo supiera que la inmortalidad ya fue descubierta. Estamos viviendo en un mundo donde las sombras de las catedrales ocultan laboratorios de alta tecnología. El Vaticano no espera el regreso de su Mesías, lo tiene guardado, gramo por gramo, en cajas fuertes blindadas. La fe es para las masas, el ADN es para los elegidos. Si este video te ha hecho cuestionar lo que creías saber, es porque has empezado a ver las grietas en la versión oficial. Pero recuerda, una vez que cruzas la puerta del conocimiento prohibido, no hay vuelta atrás. La próxima vez que escuches hablar de una reliquia, no preguntes si es santa, pregunta quién la vigila y qué están haciendo con ella mientras tú duermes. Porque en el juego de la santidad y el poder, la sangre siempre tiene la última palabra. Y esa sangre, todavía está fresca en algún sótano de Roma. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo qué otras verdades hay ocultas en los cuentos que creías conocer. No olvides suscribirte al canal para más relatos desde las sombras. Nos vemos en la próxima.